Bien, en esta oportunidad trataremos de explicar y realizar el metrado de carga lateral o por sismo y el metrado de carga vertical o por gravedad para un sistema estructural de albañilería o muros portantes. Por aquí tenemos nuestro plano respectivo para el cual vamos a realizar el metrado y, como sabemos, los elementos estructurales por los que está constituido este sistema es la losa, que puede ser aligerada o maciza, y cuya función es transmitir las cargas que soporta, es decir, pesos de muebles, de personas y su propio peso, así como los efectos del sismo hacia las vigas. Asimismo, mantiene unidas vigas, columnas y muros. Las vigas, que son pues elementos horizontales que transmiten las cargas, en este caso hacia los muros. Las columnas, cuya función pues es transmitir las cargas a los pisos inferiores y a la cimentación. O en este caso, en el sistema de muros portantes, pues otra función de las columnas es confinar a los muros portantes. Los muros que transmiten las cargas de la losa y de las vigas hacia los pisos inferiores y a la cimentación. Y finalmente la cimentación pues que transmite las cargas hacia el terreno. Determinaremos entonces el metrado de cargas, el cual pues como sabemos está constituido por el metrado de carga muerta y el metrado de carga viva. Y como sabemos, para iniciar con el metrado, previamente pues se ha realizado el predimensionamiento de los elementos estructurales, es decir, tenemos nuestros planos respectivos debidamente detallados. Eso quiere decir que ya conocemos entonces el espesor de la losa, el ancho y peralte de las vigas soleras y de amarre, las dimensiones de columnas y el espesor de los muros. Bien, entonces, ¿en qué consiste este metrado de carga lateral o por sismo? Consiste en metrar o en calcular todo el peso de la estructura. En ocasiones se lo suele realizar por piso o en otras ocasiones pues de manera general. En este caso vamos a metrarlo de manera general porque en algunos casos resulta un tanto repetitivo hacerlo por pisos, ¿no? Salvo que nos pidan pues realizar el metrado por piso o saber el peso por piso. En ese caso sí tendríamos que hacerlo por separado. En este caso vamos a hacerlo de manera general, metrado de toda la estructura. Bien, metrado de carga muerta entonces. Por aquí tenemos nuestros planos arquitectónicos a los cuales lo vamos a metrar. Esta edificación es una vivienda, consta de 3 pisos más una azotea. Y por aquí pues tenemos todos los detalles respectivos que nos van a permitir obtener los datos que necesitamos para el metrado. Iniciemos entonces con el metrado de losa aligerada. En algunos casos este metrado se realiza por aligerado, es decir, suponiendo en este caso contamos con 4 tipos de aligerados. O en otros casos pues por paños. En este caso lo vamos a hacer por paños, de la manera que nos resulte más sencilla. Entonces tenemos peso de losa aligerada, vamos a metrarlo por paños. Tenemos el primer paño del eje 2 al eje 4 y del eje A al eje C. Es decir, este paño de aquí, cuyo espesor, según el predimensionamiento, es de 0.20 metros o 20 centímetros. Y sabemos que, según la norma E020 del Reglamento Nacional de Edificaciones, en el anexo 1 contamos con esta tabla de pesos de losa aligerada para los distintos espesores. Para el espesor de 0.20 metros le corresponde un peso propio de 300 kilogramos sobre metro cuadrado. Enseguida determinemos sus dimensiones de este paño. Este paño tiene una longitud de 4.66 metros y un ancho de 3.77 metros. Número de veces por piso, losas de este mismo tamaño pues hay una sola, y número de pisos, 3 pisos. O también lo podemos observar en el detalle en elevación. Esta edificación consta de 3 pisos, como lo indiqué inicialmente: piso 1, piso 2, piso 3. Entonces vamos a tener la losa aligerada para el primer piso, para el segundo piso y para el tercer piso, 3. Y realizamos la multiplicación respectiva. Siguiente paño es del eje 5 al eje 7 y del eje A al eje C. Este paño, como podemos ver, tiene una viga en la parte central, por lo tanto vamos a determinarlo
directamente con área, nos ayudamos del AutoCAD, y esta losa aligerada tiene un área de 15.85 metros cuadrados. Registramos directamente en área entonces, número de veces por piso 1 y número de pisos 3. Seguidamente el peso de la losa aligerada del eje 1 al eje 3 y del eje C al eje D. El espesor el mismo, las dimensiones de 2.25 por 3.90, el número de veces por piso 1, el número de pisos 3. Realizamos la multiplicación peso de losa aligerada del eje 3 al eje 4 y del eje C al eje D. También el mismo espesor, registramos sus dimensiones de 320 por 390, número de veces 1 y número de pisos 3. Y finalmente, para terminar con el metrado de la losa aligerada, tenemos el eje 4 al 5 y del eje C al D, cuyas dimensiones son de 225 por 390, número de veces 1 y número de pisos 3. Realizamos las multiplicaciones respectivas. Y de esa manera hemos realizado el metrado de la losa aligerada para los 3 niveles de esta edificación. Seguidamente, el metrado de losa maciza, si en caso hubiese. En este plano vemos que si tenemos un pequeño paño de losa maciza y vamos a metrarlo. Si en caso no tuviésemos, pues no realizamos este metrado. Entonces, peso de losa maciza tenemos del eje 4 al 5 y del eje B al C. Este espesor de esta losa maciza también es de 0.20 metros. Registramos y sabemos que el peso del concreto es de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Registramos la longitud. Esta losa maciza tiene una longitud de 2.25 metros por un ancho de 1.15 metros y un espesor de 0.20 metros. Número de veces por piso 1 y número de pisos también 3. Bien, seguidamente el peso del piso terminado. Vayamos a nuestra elevación y tenemos el piso terminado del piso 2, el piso terminado del piso 3 y el piso terminado para la azotea. Entonces, en este caso, lo vamos a separar el piso 2 y el piso 3 en uno solo y la azotea pues en otro metrado, ya que generalmente la azotea es todo libre, ¿no? Entonces vamos a tener un poco más de área, ya no va a haber los muros que dividen. Entonces, peso de piso terminado, piso 2 y piso 3, tiene un espesor de 0.05 metros y sabemos pues que un metro cuadrado con 1 centímetro de espesor tiene un peso de 20 kilogramos. Entonces, en este caso tenemos 5 centímetros, tendríamos que multiplicar 20 por 5 centímetros y obtenemos un peso de 100 kilogramos sobre metro cuadrado para el piso terminado. Y vamos a determinar directamente el área para el piso terminado del piso 2 y piso 3. Sabemos que el piso 2 y piso 3 tienen la misma distribución, por lo tanto va a ser la misma área. Nos ayudamos del AutoCAD, nos vamos a propiedades y obtenemos pues directamente el área, que es en este caso de 71.31 metros cuadrados, tanto para el piso 2 y piso 3. Número de veces por piso 1 y número de pisos 2. Y finalmente el peso del piso terminado para la azotea. Como indiqué, la azotea es ya todo libre, ya no existe divisiones. Entonces esta área es de 74.57 metros cuadrados. Registramos número de veces por piso 1 y número de pisos 1 solo para la azotea. Bien, de esa manera entonces hemos realizado el metrado para el piso terminado. Bien, seguidamente el metrado de vigas. En sistemas estructurales de muros portantes contamos con vigas soleras y vigas de amarre. Vayamos a nuestro plano entonces y tenemos las vigas soleras que vienen a ser las que están en sentido horizontal. Vamos a realizarlo por ejes entonces. Vamos a realizar el metrado de la viga solera del eje A, cuyas dimensiones, según nuestro plano, según el predimensionamiento previo, es de 0.25 por 0.20. Es decir, tienen estas vigas un ancho de 0.25 y un peralte de 0.20, que es el mismo espesor de la losa aligerada. Registramos esas dimensiones aquí y el peso del concreto es de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Registramos su longitud. En este caso vamos a metrar toda la viga solera, incluyendo estas partes de columna. Y las columnas pues lo vamos a realizar también con alturas de cada piso. En otras ocasiones se lo suele metrar las vigas de cara a cara de las columnas y las columnas pues se tendría que metrar con la longitud completa. En este caso vamos a metrarlo a las vigas soleras con todo y columnas. Entonces la viga solera del eje A tiene una longitud total de 12.23 metros. Un ancho de 0.25, un peralte de 0.20 que ya se registra automáticamente al registrar antes en estas partes. Número de veces por piso 1 y número de pisos 3 también. Veamos nuestra elevación.
dimensión tenemos la viga solera para el piso 1, para el piso 2 y para el piso 3. 3 pisos entonces. Seguidamente, el peso de viga solera para el eje C. El eje C también lo vamos a considerar la longitud total, incluyendo columnas, de 13.27 metros, ancho de 0.25, peralte de 0.20, número de veces 1 y número de pisos 3. Peso de viga solera para el eje D, también lo vamos a considerar toda la longitud del eje D de 8.70 metros, tiene las mismas dimensiones, el mismo número de pisos. Seguidamente, las vigas de amarres que están en sentido vertical. Tenemos la viga de amarre para el eje 2, para el eje 4, para el eje 5 y para el eje 7, que tienen las mismas dimensiones, de 0.25 por 0.20 y una longitud de 3.77. El número de veces por piso en este piso, como estamos considerando los 4 ejes, hay 4 y por 3 pisos. Bien, y el peso de vigas de amarre para el eje 1, el eje 3, el eje 4 y el eje 5. Que tienen también las mismas dimensiones de 0.25 por 0.20 y una longitud de 3.90 metros, número de veces por piso 4, estamos considerando los 4 ejes para cada piso y número de pisos 3. Bien, y seguidamente tenemos también otra viga de amarre por aquí, el eje 6, que es de 0.15 por 0.20 y tiene una longitud de 2.87 hasta la cara de esta viga del eje C. Número de veces 1 y número de pisos 3. Si hubiese vigas de borde también se lo considera. En este caso no existen y hemos terminado entonces con el metrado de vigas. Seguidamente el metrado de columnas. Veamos cuántos tipos de columnas tenemos. Según por aquí algún detalle que existe, tenemos cuadro de columnas. Existen columna 1 que es de 0.25 por 0.25, columna 2 de 0.15 por 0.25 y columna de confinamiento de 0.15 por 0.15. Entonces tenemos 3 tipos de columnas. Registramos peso de columna 1 que tiene dimensiones de 0.25 por 0.25, peso del concreto de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Sus longitudes ya se registran automáticamente y tienen una altura de el primer piso de 2.60, el segundo piso de 2.60 también, el tercer piso también de 2.60 metros. Los 3 niveles, como podemos ver, tienen la misma altura, ¿no? Entonces vamos a considerar 2.60 metros. Veamos en nuestro plano cuántos tipos de columnas 1 existen y realizando el conteo existen 14 columnas entonces de estas dimensiones y para 3 pisos, ¿no? Peso de columna tipo 2 tiene dimensión de 0.15 por 0.25 y también tiene la misma altura. La cantidad, tenemos una sola columna 2 que es de 0.15 por 0.25 para los 3 pisos entonces. Y peso de columnas de confinamiento que son de 0.15 por 0.15 también tienen la misma altura de 2.60 y al realizar el conteo en nuestro plano existen 7 columnas de confinamiento que son las que confinan a los muros y para 3 pisos también. Bien, de esa manera entonces hemos realizado el metrado de columnas. Seguidamente los muros de albañilería. En este caso vamos a tener muros portantes y muros no portantes, o también se los suele llamar muros principales y muros secundarios. Bien, en este caso entonces peso de muros portantes. Y en este caso lo vamos a metrar también por ejes y lo vamos a separar los muros del piso 1, ya que según nuestra elevación vemos que si bien es cierto todos los pisos tienen una altura de 2.60 metros, el piso 1, como sabemos, el sobrecimiento siempre sobresale del piso terminado una altura generalmente de 0.15 metros, ¿no? Entonces el muro de ladrillo o de albañilería pues ya no va a ser toda la altura de 2.60 metros, sino menos esos 0.15 que tienen la base de sobrecimiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya tenemos 2.40 metros de altura para el muro del primer nivel. 5 centímetros de piso terminado más 15 centímetros de sobrecimiento que sobresale, ¿no? Entonces, el piso 1 lo vamos a separar y el piso 2 y 3 ya sería el mismo. Y finalmente, un parapeto en la azotea. Bien. Entonces, el muro portante del eje A para el piso 1, aquí definimos si son unidades sólidas o unidades huecas, que nos indica la norma también. En este caso, las unidades sólidas tienen un peso según la norma de
1800 kilogramos sobre metro cúbico. Si es unidades huecas, tiene un peso de 1350. En este caso vamos a considerar unidades sólidas y vamos a sumar todas las longitudes de los muros portantes del eje A. En el eje A tenemos una longitud de 4.66 más 2.25 más 4.32, 11.23. El ancho es de 0.15 metros y tiene una altura el muro del piso 1 de 2.40 metros. Número de veces por piso 1 y número de pisos 1. Estamos considerando únicamente el piso 1 en primer lugar. Peso de muros portantes. En el eje C tenemos también unidades sólidas, el peso el mismo. Y en el eje C tenemos pues un muro portante aquí de 0.80, otro de 2.15, otro de 1.40 y eso sería todo para muros portantes. Ancho de 0.15, altura de 2.40 también, número de veces 1 y número de pisos 1. Bien, y así de esa manera realizamos el metrado de los muros portantes para los demás ejes. Nos faltaría para el eje D y luego ya para los ejes 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Registramos en primer lugar todas sus dimensiones de los muros portantes para el piso 1. Seguidamente, el peso de muros portantes para el piso 2 y 3, que vendrían a tener otra altura. Para el eje A, suponiendo, tenemos la misma longitud, ya que los muros portantes, como sabemos, pues son muros que tienen continuidad vertical, es decir, si un muro portante tiene una longitud en el primer piso de 4.66 metros, suponiendo, en el segundo piso también va a ser lo mismo, ¿no? Y así hasta el último piso. Entonces, para el piso 2 y 3 van a tener las mismas longitudes, lo único que va a cambiar es la altura, que ya será de 2.60 metros y para 2 pisos. Bien, seguidamente el peso de muros no portantes también lo vamos a separar para el piso 1. Unidades sólidas también vamos a considerar y vamos a metrar todos los muros no portantes del piso 1. Generalmente en estos sistemas de muros portantes la distribución casi es parecida en todos los niveles, ¿no? Desde el piso 1, pero siempre hay uno que otro cambio leve. Entonces, para el piso 1 vamos a sumar todas las longitudes de los muros no portantes. Suponiendo aquí tenemos el muro no portante, este tramito de 0.65 más 0.65, más por aquí tenemos otro de 0.59, más 0.22, más 2.23, más 0.45, más por aquí otro tramo de 1 metro, más 1 metro, más 0.75, más 0.75, más 0.66 por aquí, más 0.66, más 0.41, más 0.34, más 0.75. Eso sería todos los muros no portantes para el piso 1, que hacen una longitud de 11.11 metros, ancho 0.15, altura también de 2.40, estamos hablando del primer nivel, número de veces por piso 1 y número de pisos 1. Seguidamente, los pesos de los muros no portantes para los alféizars, es decir, los muros que están en las ventanas. Tenemos, según por aquí nuestro cuadro, tenemos 4 tipos de ventanas. En el primer nivel tenemos ventana 1, ventana 2, ventana 3 y ventana 4. Entonces vamos a tener el alféizar de la ventana 1, ese muro también es de unidades sólidas y las ventanas 1 tienen una longitud de 1.20 metros, existen 3 ventanas 1, por lo tanto 1.20 por 3, el ancho es de 0.15, la altura, el alféizar de la ventana 1 nos indica 0.90 metros, pero como indiqué anteriormente, 5 centímetros de piso terminado más 15 centímetros de sobrecimiento que sobresale, ya nos quedaría el muro de 0.70 metros. Y número de veces por piso 1 y número de pisos 1 para el piso 1. Y así para el alféizar de la ventana 2, de la ventana 3 y la ventana 4. La ventana 3, suponiendo, es ventana alta que tiene un ancho de 0.60. Hay 2 ventanas tipo 3, por lo tanto 0.60 por 2, ancho del muro de 0.15, el alféizar de la ventana 3 es de 2.10 menos 0.20, de 1.90 quedaría el alto. Bien, y seguidamente el peso de muros no portantes para el piso 2 y 3, que también sería de la misma manera, considerar todos estos tramos de muros no portantes, que son los que aquí están de color naranja. Luego el alféizar para las ventanas de los pisos 2 y 3 y finalmente pues el peso del muro parapeto de la azotea. En este caso, para la azotea vemos que tenemos únicamente un muro perimetral prácticamente, ¿no? Considerado o llamado parapeto. Entonces sumamos todas estas longitudes, ancho de 0.15 y la altura del parapeto según nuestra elevación, que es de 0.90 metros o 1 metro en algunos casos se considera, y se realiza la multiplicación respectiva. Bien, de esa manera entonces hemos realizado el metrado de carga
muerta. Realizamos la multiplicación y sumamos toda la carga muerta y tenemos un total de 258.198.59 kilogramos. Bien, seguidamente el metrado de carga viva. En este caso se considera la sobrecarga, que va a depender del uso que tendrá la edificación. Nuestra edificación tiene el uso de viviendas, por lo tanto vamos a considerar la sobrecarga para el piso 2 y 3, que sería de viviendas, y sobrecarga de la azotea. En la azotea obviamente ya no va a haber vivienda, ¿no? En la azotea se considera el peso de sobrecarga para azoteas. Según nuestra elevación, suponiendo, la sobrecarga va a existir en el piso 2 aquí y en el piso 3, y en la azotea otro tipo de sobrecarga. Bien, entonces piso 2 y piso 3, viviendas. Según la norma, para viviendas sabemos que le corresponde un peso de 200 kilogramos sobre metro cuadrado, y para toda el área que hemos considerado en el piso terminado. Piso terminado para piso 2 y 3 de 71.31 metros cuadrados, es decir, según nuestro plano, para toda esta área que aquí estamos seleccionando, ¿no? En toda esta área se va a considerar la sobrecarga. Número de veces por piso 1 y número de pisos 2. Realizamos la multiplicación. Y la sobrecarga para azotea, seleccionamos aquí azotea y le corresponde un peso de 100 kilogramos sobre metro cuadrado para un área de la azotea, según nuestro plano, para toda esta área de 74.57 metros cuadrados, número de veces 1 y número de pisos 1. Multiplicamos. Y en algunos casos también se suele considerar sobrecarga por tabiquería móvil. En este caso vamos a seleccionar aquí no considera, o si estamos considerando tabiquería móvil de media altura, que le corresponde 50 kilogramos sobre metro cuadrado, o altura completa 100 kilogramos por metro cuadrado. En este caso no considera. Generalmente, según la norma, nos indica que cuando se suele considerar sobrecarga por tabiquería móvil, eso también debe estar indicado en los planos. Bien, en este caso entonces no considera, por lo tanto 0, y sumamos la carga viva, tenemos un total de 35.981 kilogramos. Seguidamente, el peso total por sismo. ¿A qué es igual el peso total por sismo? Es igual al 100% de la carga muerta más un porcentaje de carga viva. ¿Y de qué depende este porcentaje? Según el ítem 4.3 de la norma E030 de diseño sismo resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones, este porcentaje va a depender de la categoría que tendrá la edificación. Suponiendo para categoría A le corresponde el 50% de carga viva. Para la categoría B también el 50%, para la categoría C el 25%. Y aquí otras consideraciones. En este caso, como nuestra edificación que hemos metrado es vivienda, sabemos que las viviendas pues pertenecen a la categoría C. Por lo tanto, aquí seleccionamos categoría C y le corresponde el 25% de carga viva. Entonces, aquí multiplicamos el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva. Y eso vendría a ser el peso total por sismo. En este caso, de 267.193.84 kilogramos o 267.19 toneladas. Bien, de esa manera hemos determinado el metrado de carga lateral o por sismo. Y para finalizar, el metrado de carga vertical o por gravedad viene a ser lo mismo. Es el metrado de toda la estructura, considerando todos los elementos estructurales, losa aligerada, losa maciza si en caso hubiese, piso terminado, vigas, columnas, muros de albañilería, asimismo la carga viva, y finalmente se determina el peso total por gravedad, que en este caso ya sería igual al 100% de la carga muerta más el 100% de la carga viva. Aquí ya no existe un determinado porcentaje, esto es el 100% de ambas cargas, ¿no? Esa sería la única diferencia con el metrado por sismo. Entonces, en este caso, el metrado total por gravedad sale de 293.693.59 kilogramos o 293.69 toneladas. Esto vendría a ser el peso total de nuestra edificación que hemos metrado entonces, ¿no? Los 3 niveles más la azotea tienen un peso de 293.69 toneladas. Bien, eso sería todo entonces con respecto al metrado de carga lateral o por sismo y metrado de carga vertical o por gravedad. Espero haya sido clara la explicación. Muchas gracias.